una nueva experiencia estar en estas condiciones. Si supieras que, a pesar de mis años, que no son pocos, decíamos que no son pocos, me sentía un poquito, me siento un poco nervioso, realmente. Como si fuera la primera vez que estuviera predicando. Pero la verdad es que después de tantos años, perdón, meses, la vuelta, lo que digo, de verdad, no estoy mintiendo. Lo llamo el mismo. Y cuando pasé a leer, a crear, en verdad, yo que me sentía muy contento, a pesar de no estar pegando brinco, pero sí, me siento muy contento y doy gracias al Eterno por todos ustedes que nos están visitando hoy día. Y esperamos pues que esas personas del Ejecutivo comiencen pues a soltar otra semana más y que podamos empezar a reunirnos constantemente, como siempre, para que puedan venir todos. Pero entiendo que es una forma de cuidarnos, esta protección, este protocolo que hemos tenido, es importante. Quizás mi nerviosismo también era porque íbamos a venir para acá un grupo no tan numeroso como normalmente vienen, y son como 80 a 20 personas. Yo decía, ¿cómo lo van a recibir acá? La comunidad. Yo pensaba, no vaya a ser que alguien con mala suerte de la comunidad de aquí, que vive, se haya infectado, Dios lo libre, y vayan a buscar un chivo expiatorio y seamos nosotros. El Eterno está con nosotros. Amén. Bueno, sin más preámbulo, después que ya se me está pasando miedo, me están haciendo señas que debo recordar a las personas que lo están viendo por Instagram que nos den like. Y también pues posteriormente grabación se va a subir a YouTube. Pensábamos hacerlo directamente de YouTube, pero nos traje el acto y bueno, ok. Digo, muy bien. Ok, como ya hemos visto, pues la sesión de la Torá de esta semana está en Bereshit, capítulo 18, versículo 1
al 22-24. Este es un contenido bastante amplio, bastante, como dicen por ahí, bastante tela para cortar. Le vamos a tomar el giro terapéutico y vamos a ver qué es lo que nos tiene el Señor para ese día. Comienza pues con la visita hecha por el Eterno a nuestro Abraham Avinu mediante 3 mensajeros celestiales. Uno para anunciar el nacimiento de Isaac, el otro para destruir a Sodoma y el otro para rescatar al sobrino de Abraham, a Lot y a su familia. Abraham, a pesar de la molestia evidente por la circuncisión que se había realizado en su cuerpo 3 días antes, muestra una hospitalidad extraordinaria. A pesar de su incapacidad, ordena preparar comida y sirve la mesa él mismo. El principal de los mensajeros celestiales da la noticia del nacimiento del hijo de la promesa y el Eterno le revela a Abraham lo que estaba planeando contra Sodoma y Gomorra. Abraham intercede por estas ciudades hasta que su destrucción final es inevitable. Lot y su familia son salvados del juicio divino, aunque su esposa, por desobediencia, voltea sus ojos al fuego y al azufre que en ese momento caía del cielo, y el impacto con los rayos nucleares la desintegra totalmente, convirtiéndola en una piedra pesada. Voy a hacer un resumen de lo que es la Parashá en sí. Lot, el sobrino, y Abraham, habiendo huido a una pequeña ciudad llamada Zoar, no obstante, se refugia luego en el monte y bajo los efectos del vino dado por sus propias hijas, tiene relaciones incestuosas. El produjeron de esa relación dos cabezas, 2 naciones, que vendrían a ser luego los peores enemigos de nuestro pueblo Israel, los moabitas y los amonitas. La Torá nos habla después de Abraham, que no habiendo aprendido la lección en Egipto, llega y expone a Sara a una relación ilegítima con un rey, con Abimelech, la cual ella es protegida, obviamente, por la intervención del Altísimo. Abraham
instante oró a Hashem por Abimelech, a pesar, porque Abimelech no tenía la culpa. Pero él oró para que sanara, porque el Eterno le envió una enfermedad a Abimelech y a su mujer también. Y ellos pues se sanaron a través de la oración que hizo nuestro padre Abraham. Sara concibe en su vientre y dio a luz a un hijo de Abraham, el hijo de la promesa. Como todos sabemos, le pusieron por nombre Isaac. El nombre de Isaac, por la risa de Sara ante la manifestación del poder de Dios manifestado en su concepción milagrosa. También la última prueba de Abraham, el ofrecimiento de Isaac, su único hijo, como ofrenda de todo quemada para Hashem. Este sacrificio, como todos sabemos, es impedido a última hora, aunque no faltan algunos intérpretes, intérpretes que afirman que en realidad ocurrió. De esta prueba final, Abraham proclamará una profecía mesiánica. ¿Sí? Cuando él afirma a su hijo, cuando dijo, Dios se proveerá del cordero para el holocausto. Allí ha provisto de un cordero llamado Yeshua para el perdón de nuestros pecados. Y pasada la prueba de Abraham, recibe una nueva revelación del pilar de Hashem, conociéndolo como Adonai Jireh. Y la parasha concluye con la confirmación final del pacto mediante la promesa de la redención final de todo Israel, así como la bendición de la salvación para las naciones gentiles. Por su parte, la lectura de los profetas nos habla del servicio al Eterno realizado por el profeta Eliseo, quien realiza milagros de poder extraordinarios, primero con las vasijas de aceite que nunca dejaron de estar llenas, y por la palabra de Eliseo, una mujer concibió de su marido, tuvo un hijo, pero este murió repentinamente de un fuerte dolor de cabeza mientras ayudaba a su padre en la sierra. La madre va y le cuenta al profeta lo que ha ocurrido, y por la intervención del Eterno, delante de Eliseo, el niño es resucitado y devuelto a su madre. En cuanto al código real, al Talmud Serio, vamos a llamarlo así, nos encontramos con Yeshua, el enviado del Eterno, realizando un ministerio de poder extraordinario, superior a todos los profetas
previos, anteriores, pues que en él se suman todos los dones proféticos conocidos previamente y concluyendo con la elección de la corte de justicia representativa de toda la tribu de Israel en los días de nuestra redención. Nuestra redención final. Cada uno de los emisarios reales, los apóstoles, son enviados advirtiéndose cuidadosamente de no usar el camino de los gentiles para su desplazamiento, ni siquiera entrar en ciudades que no fueran judías, sino ir directamente a la búsqueda de las ovejas perdidas de la casa de Israel, según Mateo 10, 5 y 6. El Brit Hadashah, el código real, concluye con la promesa de grandes recompensas que tendrá el servicio eterno hecho a través del Mashiach, afirmando que quien recibe a Yeshua como el Mesías, en realidad lo que está es recibiendo al Padre que lo envió. Rabbi Shaul afirmó lo siguiente en Romanos 15, 4. Es un versículo que yo uso bastante en muchas predicaciones. Que digo las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tuviéramos esperanza. Así que esta parasha, amado, de hoy fue escrita para nuestra esperanza. ¿Y cuál es el propósito de la enseñanza? El comentario de la consolación de las Escrituras tuviéramos esperanza. Así que vamos a buscar en la parasha la consolación de la palabra que nos afirme en la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? La esperanza de la redención. Como está escrito en 2 Pedro, pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en las cuales muere la justicia. ¿Esa cuál es? Mientras ese momento final de nuestra redención llega, amados, busquemos consolación en las Escrituras. Porque cuando las Escrituras nos consuelan, entonces la esperanza de la redención se activa en nuestro corazón y nos hace más hermoso este caminar en este mundo y más fructífera la obra que se nos ha sido encomendada. ¿Amén? Amén. Quiero compartir entonces algunas enseñanzas de la Escritura que os trae consolación
hasta el día de nuestra redención final. Veamos cómo se inicia nuestra pareja de hoy, en el capítulo 18, versículos 1 y 2, donde vemos que la práctica de la hospitalidad ha de ser algo importante, aunque cuando tenga limitaciones físicas. Vamos a tomar el ejemplo de hoy, de Abraham. Es interesante que lo último que sabemos de Abraham es que se hizo la Biblia, ¿cierto? Por eso aquí hay dos hermanos ya que están dentro del pacto, el hermano José y el hermano Jonathan que se adelantaron. Sí, que Jonathan. Pero pueda orar, observar. Sabemos que este encuentro de Abraham, lo he explicado en algunas oportunidades, con los tres visitantes tuvo lugar, tenía después de haberse hecho la circuncisión. Cuando según en esa época, yo le comentaba ayer a mi esposa, que obviamente debía haber sido así, muy doloroso a que servía. Hoy día no, porque hoy día hay anestesia, hay analgésico, antiinflamatorio, hay tantas cosas, ¿verdad? Que los que ya han pasado por ahí saben que estoy diciendo la verdad. Pero en cambio, Abraham se hizo el mismo. No había un médico a su lado. No había un rabino que estaba orando por él, tampoco. Y se hizo el mismo un veterinario. Ahí mi hermano, mi hermano Amor, que trajo uno. El que quiere, Jonathan, si quiere hacer un veterinario, para que hagan un ejemplo de Abraham. Sin embargo, a pesar del dolor, Abraham recibió a los tres visitantes y ordenó prepararle la mejor comida que disponible. Pero Abraham no solamente recibió a los tres varones cuando llegaron hasta su casa de forma pasiva, no, sino de forma activa. Hay que me dice, con dolores, no puedo, no, le pegó una carrera para ir allá a buscar, a presentarse a los tres varones que venían. Alzó sus ojos y miró y salió corriendo a recibir. Versículo 2. No quiero decir lo que no quiere. Ahí está. Quiero que note ello. La Torah usa 7 versículos, 7 pasuquín, de 2 al 8, para explicarnos en detalle el corazón hospitalario de Abraham. 7 versículos, 97 palabras y 332 letras hebreas para mostrarnos la actitud de Abraham cuando alzó sus ojos y miró y pegó carrera para ir a recibir.
¿Por qué esto es así? Voy a explicar de esta forma. Hay una gran diferencia entre el que compra una casa ya hecha y el que construye una casa por sí mismo. La persona que compra una casa no conoce normalmente los detalles de su construcción. Pero la que la construye por sí mismo sabe cuánto le costó la arena, cómo estaba situada, cuándo comenzó la construcción, qué dificultades encontró en el camino, si había cemento o no había cemento. Él mismo diseñó la vivienda. Cuando te sientas a hablar con esa persona, puede darte cuenta o te puede dar datos. Esa persona te da datos de cada parte de su casa. Y va a hablar de ello con mucha alegría y satisfacción. De la misma manera, nuestras acciones son las que van construyendo el edificio de nuestra vida para morada del Espíritu. Cada uno de nosotros debe mostrar mucho cuidado de ciertas cosas aquí y allá. Una persona justa invertirá tiempo en desarrollar la disciplina de la hospitalidad. ¿Por qué? Porque la hospitalidad, a diferencia de otras virtudes, esta demanda una entrega muy especial de cada uno de nosotros. Cuando usted tiene a alguien en su casa, usted tiene responsabilidades hacia esa persona. Usted entrega de su tiempo para esa persona. De su privacidad para esa persona, de sus bienes para esa persona. Amado, la hospitalidad implica muchas cosas que hacen del carácter de un hijo de Israel algo precioso ante los ojos de Dios. De hecho, en la Escritura nos avisan de este mandamiento cuando afirma: no olvidéis de la hospitalidad, porque alguno sin saberlo operado. Podemos decir que esta referencia es directa a esta visita de estos tres mensajeros celestiales a la tienda de Abino. Cada hijo de Israel tiene el deber de ser un buen anfitrión y practicar la hospitalidad a la medida de su posibilidad. Por cierto, la Haftará nos hablará hoy de una mujer que construyó un cuarto para recibir al profeta Eliseo cuando pasaba por aquel lugar. Cuando un judío
Dios, amado, reconocido en su comunidad como hospitalario, se le denomina Bnei Shalom. Y su casa era conocida como Shalom Bay. Esto es interesante porque cuando Jesús ordena a los 70 discípulos y los envía de 2 en 2, les dio instrucciones muy especiales, muy concretas. Les dijo: no os mudéis de casa en casa, vayan a un lugar y busquen allí quien sea un hijo de paz, un Ben Shalom. ¿Y qué es el Ben? Quiero que tiene la Biblia en su mano rápido, busque Lucas 10, 5 y 6. Lucas 10, 5 y 6. Cuando entréis en una casa, decid primero: baja a esta casa. Perdón, ponte de pie, por favor. Cuando entréis en una casa, decid primero: baja a esta casa. Si allí vive gente de paz, vuestra paz reposará sobre ellos. Si no, se volverá a vosotros. Una casa de paz, donde mora un Bnei Shalom, un hijo de paz. O sea, un hijo de Israel, así como Abraham, que practicaba la hospitalidad. Lo que Jesús les dijo fue esto: no se queden en ningún lugar donde no haya una familia con el don de la hospitalidad. Aquí encontramos una gran lección para nosotros. Hashem va a enviar siervos, profetas, mensajeros celestiales a los hijos de Israel que han aprendido de nuestro padre Abraham a ser hijos de paz, que practicamos la hospitalidad. Los que no practican la hospitalidad, amados, se van ver privados del honor de haber tenido profetas, mensajeros y ángeles bajo su techo. ¿Y qué pasará? En el Vihashá dice: el que recibe a un profeta, con cuanto es profeta, recompensa del profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa del justo recibirá. Mateo 10, 41. Quisiera que busquemos Bereshit 18, 5 al 8, quiera parecer que estamos hoy la cocina. 18, 5 a 8. Y traeremos un poco de pan. Hermano, yo creo que... Ajá. Y traeremos un bocado de pan. Y sustentad vuestro corazón. Y de ver pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro cielo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Sí. Hasta el 8. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor
de harina y amasa, y haz panes cocidos debajo de los recoltes. Bueno, bien, ok. Gracias, hermano. Bueno, 7 y 8. Bueno, yo voy a leer acá. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado. Y este se dio prisa a preparar. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comió. Lo que yo quiero dar a entender o enseñar de que Abraham hablaba poco, pero hacía mucho. Hable poco, amado, pero haga mucho. Hay como una panchana que habla ahí. Es interesante este pasaje, ya que aquí nos demuestra que Abraham mismo era un hombre justo. Quizás hablaba poco, pero hacía mucho. Aclarado pero se lo está indicando, lo está enseñando. En pocas palabras, un hombre justo debe seguir la huella de Abraham. Hablar poco y hacer mucho. Uno se encuentra con gente, amado, que habla mucho y hace poco. A lo mejor a usted le ha pasado. Entiendo que esas personas son personas que necesitan aprender de esta gran lección. Que tus hechos hablen más que tus palabras. Abraham no solamente tomó un poco de pan para satisfacer el hambre de sus invitados. Cuando usted mira todo lo que hizo Abraham y en las condiciones que se encontraba, los 3 días después de los 3 días de su actividad, cuando su cuerpo estaba su cuerpo no estaba en las mejores condiciones, entonces te das cuenta de la belleza del carácter de Abraham. Realmente lo que hizo allí, como dije hace poco, una tremenda fiesta. ¿Por qué? Porque movilizó a todo el mundo, a todos en su casa. Comenzamos su mujer y concluyó con los siervos. Abraham cumplió su palabra e hizo una maravillosa recepción a aquellos visitantes que ni siquiera conocían. Esta siempre será la senda de los justos. Cumplir lo que usted promete. No, sí. Ponte conmigo. Hombre. Porque el Señor ya lo me di cuenta. Por tanto, amados, como un hombre justo cumple lo que promete, lo que prometiste. No es muy hablador, porque lo que habla mucho podría prometer muchas cosas que luego no van a poder cumplir. Cuando usted tiene delante una persona que le promete esto, aquello, castillo, bueno,
lo más probable es que esa persona dejará embarcar a usted, lo va a dejar embarcar. Espero que no sea un hombre o una mujer. Mucho más fácil, ¿verdad?, hablar que hacer. Un hombre justo hará más que lo que hablará. Una persona justa está pero tan ocupada en hacer la obra del reino que no tendrá mucho tiempo para hablar de lo que tiene que pensar hacer. No hables tanto de tus planes. Hazlo, ¿verdad, Ángel? Ajá. No hables tanto de lo que piensas hacer. Comienza a hacer algo y no lo dejes hasta que lo termines. Como hagas algo, no busques que tu propia lengua te alabe. Deja el asunto delante de Jesús y Él se encargará de bendecirte, de recompensarte. Jesús nos advierte contra la práctica de sonar trompetas delante de uno. Y eso fue la porción que leyó Saúl. Ajá, ¿verdad? Ok. ¿Qué dice? A ver, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, desde acá no hagan tocar trompeta delante de Él, como hacen los hipócritas en la sinagoga y de la calle para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú desde acá, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Permítame explicar, porque quizás muchos se quedan preguntando esto de las trompetas. ¿Qué trompetas son estas? En los días cuando el templo estaba en pie, se habían colocado unas arcas de metal para recibir las ofrendas voluntarias para los pobres. Acá. Uno podía dársela al rabino o echarla aquí por usted mismo. Lo justo lo hacían además sin atención o simplemente el rabino hacia acá. Los que buscaban la gloria de los hombres lo hacían cuando estaba lleno el recinto. O sea, un hombre que no es justo hoy no es ese día, que no está muy lleno. ¿Verdad? Entonces, buscaba el momento en que la sinagoga estuviese llena, repleta, y echaba su moneda una por una.
aquello era de metal, resonaba en la forma que él tenía, como un chofar. Pues yo decía, pues yo hacer sonar las trompetas significaba entonces llamar la atención de la gente para recibir sus aplausos. Baruch Hashem, porque aquí no hay ese tipo de personas. Amén. Un hombre justo no buscará el aplauso ni el reconocimiento de los hombres. Buscará siempre la gloria del Eterno. La gloria de Dios nos encuentra en nuestras muchas palabras, sino en lo que hacemos para Él de forma apropiada y santa. La fe, cuando es auténtica, no consiste en palabras, consiste en acciones que se corresponden con lo que Dios ha prometido. Porque tú lo prometiste, porque tú dijiste, porque está escrito en tu palabra. De esto aprendemos que los discípulos de Mashiach no debemos ser personas que hablamos mucho y hacemos poco, sino que hablamos poco, pero hacemos mucho. Amén. Y para finalizar el tercer punto, quiero hablaros de la confianza que debemos de tener, y esto va conmigo. Amén. Confíe en Hashem aunque las circunstancias, amado, estén completamente en tu contra. Busquemos Bereshit 21, 1 y 2, que dice: visitó Adonai a Sara como había dicho, e hizo Adonai con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. ¿Ya? Porque tú lo prometiste, porque tú dijiste, porque está escrito en tu palabra. Mis amados hijos, nada es imposible para Dios. Amén. Piensen en esto, por respeto a esta pareja. Sara tenía 90 años de edad, o sea, tenían casi 20 años más que yo. Según las reglas de la vida natural, era del todo imposible que ella concibiera y da a luz por sí misma. Muy imposible. No obstante, por la voluntad del Eterno, concibió en el tiempo dicho y dio a luz en el tiempo prometido. ¿De acuerdo al principio de la persona? Pero en un año pasaremos por aquí y tú vas a tener un hijo. Aun cuando tus circunstancias, amado, sean
de esas cosas. Aun cuando todos los análisis científicos estén en tu contra, aquellos que estén padeciendo alguna enfermedad, si usted escuchó que Dios le dijo, Dios va a cumplir. Aun cuando todos los pronósticos sean contrarios, aun cuando no los informes de las leyes naturales descarten toda posibilidad para ti, no te rindas, hermano, no abandones la esperanza. Permítame decirte esto: las leyes de Dios son más poderosas que las leyes de los prometidos, de los medios humanos. La palabra de Dios es siempre superior a nuestra circunstancia. Los dichos del Eterno siempre superan nuestros pronósticos. El tema, todo es posible para Dios. Absolutamente todo es posible para Dios. Amén. Amén. Quizás alguno de ustedes esté batallando contra un informe recibido que le está destrozando la vida mentalmente, anímicamente. Pues usted, en su fe y al Señor de protección, sanarlo, lo va a hacer. Quizás algunos de ustedes están luchando contra informes que han llegado donde nada bueno para usted ha sido dicho. Quizás te encuentres en un momento de tu vida donde la desesperación es la palabra del día en tu alma, y tú desesperado. A veces nos paramos de la cama con una desesperación. Tengamos paz, tengamos fe. Si el Señor lo dice en su palabra, Él lo va a cumplir. Tal vez en el comedor de tu mente, el único plato servido para ti parecía ser la impotencia, la vergüenza, incluso hasta la desmoralización de tu dignidad como ser humano. ¿Cuántas cosas que suceden en la privacidad de la vida humana? Permítame recordar esto. Todo es posible para Dios. No temas de tu circunstancia mientras tengas del Padre a Dios, al único Dios verdadero, al único Dios. Yeshua nos enseñó a tener plena confianza de las posibilidades infinitas de Dios. En una ocasión, cuando los discípulos vieron la higuera que se había secado desde las raíces, Jesús le dijo: tened fe en el Señor. Eso está en Marcos 11:22. Este es el mensaje de Yeshua HaMashiach: tener fe en el Señor, tener fe en mi Padre,
que está en los cielos. No temáis, dijo Yeshua, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Porque todo es posible para Dios. Creo que ninguno de los que estamos aquí nos encontramos en condiciones tan adversas en cuanto a posibilidades humanas para lograr algo. Que era que se encontraba en aquella época Sarai con 90 años de edad, sin haber concebido nunca en su vida. Así tuvo que hacer una matriz nueva, mujer de pulse. Tuvo que hacer óvulo nuevo. Tuvo que hacer trompas nuevas. Tuvo que hacerlo todo de nuevo. Sara, una mujer anciana de 90 años, quedó como una mujer, como una joven virgen. Lo que era humanamente imposible fue posible. Porque así había dicho que iba a conseguir un hijo. ¿Por qué? Porque cuando el Eterno entra en la acción, su palabra siempre supera nuestras limitaciones. Por lo tanto, amados hijos míos, confiad en la acción, aunque las circunstancias estén completamente en tu contra. Amén. Shabbat shalom.